En una época donde la ciencia apenas comenzaba a tomar forma, existía un silencio más profundo que los propios descubrimientos. Un espacio donde las ideas no siempre buscaban explicar el mundo, sino transformarlo. La historia suele recordar a Isaac Newton como el hombre que descifró las leyes del universo. Sin embargo, entre sus manuscritos más íntimos, lejos de los cálculos y las órbitas, persistía otra búsqueda, más lenta, más oculta, casi olvidada. Este recorrido se adentra en ese lado menos conocido, su fascinación por la alquimia, los símbolos antiguos y los intentos silenciosos por comprender la materia desde una perspectiva distinta. Un viaje que se mueve entre la razón y el misterio, en una época donde ambas convivían, sin conflicto aparente. Si este relato acompaña la noche, te me encantaría saber desde qué ciudad y a qué hora se escucha. Un gesto de apoyo, como un like o una suscripción, ayuda a que estas historias continúen llegando. Somos Relatos de Medianoche. Y ahora, el tiempo comienza a retroceder hacia una Inglaterra envuelta en sombras y pensamiento silencioso. En el año 1665, Inglaterra guardaba silencio. No era el silencio de la paz, era otro tipo de quietud, más antigua y más pesada, la que se instala cuando las ciudades aprenden a temer el aire que respiran. La peste bubónica avanzaba despacio, de pueblo en pueblo, de puerta en puerta, y detrás de ella dejaba casas cerradas, calles vacías y una extraña sensación de tiempo suspendido. Londres había conocido epidemias antes. La ciudad tenía memoria de ellas, grabada en las piedras de sus calles estrechas, que en los registros parroquiales que anotaban nombres y fechas sin emoción, como si el dolor fuera una formalidad administrativa. Pero esta oleada era diferente en su alcance. Las estimaciones hablan de 80,000 muertos solo en la capital, en el transcurso de un año. Un quinto de la población. Las autoridades reaccionaron como siempre lo habían hecho, cerrando las tabernas, los mercados, las iglesias en ciertos momentos, y también las instituciones académicas. La Universidad de Cambridge cerró sus puertas a principios del verano de 1665. Los estudiantes recibieron instrucciones de regresar a sus hogares. Los profesores se dispersaron. Los debates filosóficos, las disputas teológicas, la agitación intelectual que llenaba los patios de Trinity College y King's quedaron en suspenso, como una conversación interrumpida a mitad de frase, y un joven de 22 años hizo su equipaje y volvió a la casa de su infancia. La casa estaba en Woolsthorpe, un lugar tan pequeño que apenas merecía el nombre de aldea. Lincolnshire, el campo inglés en su expresión más austera, colinas suaves, pastizales divididos por muros de piedra seca, un horizonte bajo y abierto que en los días de neblina parecía no tener límite. Aquí no había biblioteca universitaria, no había maestros, no había el ruido sordo de la ciudad, ni el murmullo de los estudiantes en los corredores, ni la presión de los exámenes. Solo el campo, el viento, los días cortos del otoño acercándose, y una mente que, liberada de toda obligación formal, comenzó a moverse de una manera que ninguna institución habría podido prever. Lo que ocurrió durante los meses siguientes es una de las historias más silenciosas y más extraordinarias en la historia del pensamiento humano. No fue anunciado, no fue proclamado, simplemente ocurrió, en cuadernos llenos de letra pequeña, en experimentos solitarios con materiales modestos, en horas de meditación que no tenían testigos. La casa de Woolsthorpe era una granja modesta de piedra gris, techos bajos,
ventanas pequeñas que dejaban pasar una luz fría, habitaciones que olían a madera y a campo. El tipo de lugar en el que el tiempo parece moverse con una lentitud diferente a la de las ciudades. Isaac Newton la conocía bien. Había nacido allí, en la Navidad de 1642, aunque su llegada al mundo estuvo marcada por la incertidumbre. Nació prematuramente, tan pequeño que quienes lo atendieron no estaban seguros de que sobreviviera. De su madre, Hannah Icecough, diría años después que el recién nacido cabía en una jarra de cuarto de galón. Es una afirmación que los historiadores han tomado como figura retórica, aunque ilustra algo real: la fragilidad con que Newton llegó al mundo. Su padre, también llamado Isaac, había muerto 3 meses antes de que él naciera. Era un granjero de cierta prosperidad local, sin educación formal, que nunca conocería al hijo que llevaría su nombre. Hannah se quedó viuda con un bebé prematuro y una granja que gestionar. Cuando Isaac tenía 3 años, ella se casó de nuevo. Su nuevo marido era un clérigo de cierta posición, Barnabas Smith, que tenía sus propias hijas, y no estaba dispuesto a criar al hijo de otro hombre. Newton fue entregado al cuidado de su abuela materna, Marjorie Ayscough, en esa misma casa de Woolsthorpe. Su madre se fue a vivir a la casa del clérigo, a un par de kilómetros de distancia, y Newton creció con la conciencia de que había sido, de alguna manera, dejado atrás. No es difícil imaginar el efecto que eso tuvo en un niño de carácter ya introspectivo. Hay notas que el propio Newton escribió en su juventud, listas de pecados y reproches que se hacía a sí mismo, en las que aparece la frase: haber amenazado a mi padre y a mi madre Smith con quemarles la casa encima. Era un niño que sentía cosas con intensidad y que no sabía, o no podía, expresarlas de otro modo. Cuando tenía 10 años, Barnabas Smith murió. Hannah regresó a Woolsthorpe con 3 hijos del segundo matrimonio. Isaac tendría que haber sentido alivio. En cambio, los biógrafos apuntan a que la relación con su madre nunca fue sencilla. La infancia de Newton en ese entorno rural fue la de un niño diferente, de una manera que su comunidad no sabía exactamente cómo interpretar. No era especialmente sociable. No participaba en los juegos de los otros chicos con el entusiasmo esperado. Pero observaba y construía. Construyó un reloj de sol funcional en la pared de la granja, usando clavos y la geometría instintiva de alguien que entiende el movimiento del sol sin necesidad de que nadie se lo explique. Fabricó modelos en miniatura, un molino de viento que capturaba el viento con aspas de madera, un carro que se movía con una manivela. Diseñó cometas y estudió cómo la forma afectaba al vuelo. Más tarde, ya en la escuela de Grantham, construyó linternas de papel para estudiar la proyección de la luz por la noche, y su casero recordaba que el muchacho pasaba más tiempo dibujando diagramas en las paredes de su habitación que haciendo las tareas escolares habituales. Había algo en esa mente que no podía simplemente ver las cosas. Necesitaba entender cómo funcionaban, y si no lo entendía, lo reconstruía hasta entenderlo. Su tío, William Ayscough, reconoció algo en él y lo convenció de que fuera a Cambridge. Newton llegó a Trinity College en 1661 como Cisar, un estudiante que pagaba parte de sus gastos, sirviendo a otros alumnos más pudientes. Era una posición socialmente incómoda para alguien ya dado a la soledad. Pero en Cambridge encontró algo que no había encontrado en Grantham ni en Woolsthorpe: libros. Y entre esos libros, un mundo que nadie le había mostrado antes. El plan de estudios oficial de Cambridge
en la década de 1660, estaba dominado por Aristóteles. La escolástica medieval, reinterpretada y comentada durante siglos, seguía siendo el marco de referencia para entender el mundo natural. Las ideas de Aristóteles sobre el movimiento, el cosmos, los elementos, la materia, eran todavía el punto de partida de cualquier discusión filosófica formal. Newton los estudió, tomó notas meticulosas, aprendió el sistema, y al mismo tiempo, en silencio, comenzó a leer lo que estaba ocurriendo fuera de ese sistema. Descartes, Kepler, Galileo, Boyle, los filósofos naturales que en las últimas décadas habían comenzado a construir una imagen del mundo radicalmente diferente. Un mundo que podía ser descrito matemáticamente. Un mundo en el que las observaciones precisas tenían más peso que las autoridades escritas. Un mundo que no funcionaba porque Aristóteles decía que funcionaba así, sino porque así era como funcionaba, y podía demostrarse. Newton compró un cuaderno y lo tituló, en latín, Quaestiones Quaedam Philosophicae, ciertas preguntas filosóficas. En él fue anotando, con una densidad que asombraría a cualquier lector moderno, los problemas que los textos que leía le dejaban sin resolver. ¿Qué es exactamente la luz? ¿Es una sustancia o es un movimiento? ¿Tiene velocidad o es instantánea? ¿Cómo interactúa con la materia? ¿Qué mantiene a los planetas en sus órbitas? ¿Por qué siguen trayectorias elípticas, como había demostrado Kepler, en lugar de dispersarse en línea recta o caer hacia el Sol? ¿Qué es el movimiento? Puede describirse matemáticamente no solo en términos de posición y velocidad promedio, sino en términos de cambio instantáneo. Estas no eran preguntas que el plan de estudios de Cambridge invitara a hacerse. Eran, de hecho, preguntas peligrosas en cierto sentido. Cuestionaban supuestos que la institución llevaba siglos transmitiendo. Newton las anotó con cuidado, sin compartirlas con nadie en particular, y siguió leyendo. En el invierno de 1664 a 1665, Newton compró un prisma en la feria de Stourbridge. Los prismas eran objetos que circulaban entre curiosos y filósofos naturales, como artículos de entretenimiento óptico. Pero Newton lo compró con una pregunta específica en mente. ¿Qué es exactamente lo que hace con la luz? La explicación dominante era que el cristal modificaba la luz de alguna manera, añadiéndole color o alterando su naturaleza al atravesarlo. Pero esa explicación nunca le había parecido del todo satisfactoria. ¿Por qué el cristal añadiría siempre exactamente los mismos colores, siempre en el mismo orden? Dejó el prisma sobre su mesa, junto a los cuadernos y los libros, y siguió trabajando en otras cosas. Luego llegó la peste, y Cambridge cerró, y Newton volvió a Woolsthorpe con el prisma en el equipaje. Los historiadores de la ciencia llamarían después a este periodo el Annus Mirabilis de Newton, el año de los prodigios. Pero en el momento en que ocurrió, no había nada de prodigioso en la apariencia de lo que Newton hacía. Era un joven de 22 años, solo en una granja durante una epidemia, tomando notas en cuadernos que nadie leía, haciendo preguntas que nadie escuchaba, siguiendo hilos de pensamiento que no tenían garantía de llevar a ningún lado. Lo que lo separaba de cualquier otro joven aislado en una granja durante aquella epidemia era, sencillamente, la naturaleza de esos hilos. El primero tenía que ver con las matemáticas. Newton se había encontrado con un problema fundamental mientras intentaba pensar en el movimiento. Las herramientas matemáticas disponibles en su época eran poderosas para describir formas y relaciones estáticas,
la geometría de Euclides, el álgebra de Descartes, las técnicas de cálculo de áreas desarrolladas por Cavalieri y otros. Pero el movimiento no era estático. El movimiento era cambio continuo. ¿Cómo calcular la velocidad de un objeto no en un intervalo de tiempo, sino en un instante preciso? Si el movimiento cambia de momento a momento, la velocidad en un momento dado no es la distancia dividida por el tiempo, porque el tiempo es cero. Es una fracción de cero entre cero, una expresión que los matemáticos del siglo XVII no sabían cómo manejar. Newton empezó a pensar en el problema de una manera diferente. En lugar de intentar capturar el movimiento en un instante, imaginó cantidades que fluían continuamente en el tiempo. El movimiento, para él, no era una serie de posiciones fijas, era un flujo. Llamó a estas cantidades fluxiones. Y el método para trabajar con ellas, para calcular su velocidad de cambio en cualquier momento, fue el que hoy conocemos como cálculo diferencial e integral. Es una de las creaciones matemáticas más importantes en la historia de la humanidad. Newton la desarrolló solo, en un periodo de meses, en una granja de Lincolnshire, mientras afuera la peste seguía su curso. No la publicó, la guardó en sus cuadernos. Tenía otras cosas en las que pensar. El segundo hilo tenía que ver con la luz. Newton sacó el prisma que había comprado en Stourbridge y lo colocó frente a una ventana pequeña de la granja. Hizo un agujero en los postigos para que entrara un rayo fino de luz solar. El rayo atravesó el prisma y proyectó en la pared opuesta un espectro de colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, dispuestos en una banda luminosa de más de 20 centímetros de longitud. Esto era conocido. El arco iris de colores que produce un prisma no era ninguna novedad. La explicación tradicional, que el cristal añadía o modificaba los colores de la luz, llevaba décadas circulando. Newton no la aceptó. Realizó lo que él llamó el experimentum crucis, el experimento decisivo. Tomó el espectro de colores que el primer prisma había proyectado e hizo pasar uno solo de esos colores, el rojo, por un segundo prisma. El resultado fue revelador. El segundo prisma no añadía más colores, ni modificaba el rojo de ninguna manera. Simplemente lo doblaba, como hace con cualquier luz, pero el rojo seguía siendo rojo. Luego hizo el experimento inverso. Tomó todos los colores del espectro y los hizo pasar juntos por un segundo prisma invertido. Los colores se recombinaron. La luz volvió a ser blanca. La conclusión era clara, aunque se oponía a siglos de teoría. El cristal no añadía color a la luz. La luz blanca ya contenía todos los colores. El prisma simplemente los separaba porque cada color se dobla en el cristal a un ángulo ligeramente diferente. Era una idea pequeña en apariencia, pero tenía consecuencias enormes para la filosofía natural. Significaba que la luz no era algo simple y uniforme. Tenía una estructura interna, una composición. Newton lo anotó con precisión y dejó el prisma sobre la mesa. Había algo más que le rondaba la mente desde hacía semanas. La historia de la manzana que cayó de un árbol y provocó la revelación de Newton sobre la gravedad es una de las más repetidas en la historia de la ciencia. También es una de las más malentendidas. Newton no vio caer una manzana y pensó: «Eureka, existe la gravedad». La gravedad, como concepto general de atracción entre cuerpos, era una idea que circulaba entre los filósofos naturales. El propio Kepler había especulado sobre algún tipo de fuerza que el Sol ejercía sobre los planetas para mantenerlos en sus órbitas. Lo que Newton hizo en Woolsthorpe fue diferente y mucho más sutil. Fue formular la pregunta correcta.
Existe un testimonio del propio Newton, transmitido a través de su amigo William Stukeley, quien lo anotó décadas después. Newton recordaba que, sentado en el jardín de la granja, había observado la caída de una manzana desde un árbol, y que esa observación lo había llevado a preguntarse, ¿por qué cae siempre perpendicular al suelo? ¿Por qué no cae hacia un lado o hacia otro? La respuesta obvia era que la Tierra la atrae, pero Newton fue más allá. Si la Tierra atrae la manzana, ¿hasta dónde llega esa atracción? La manzana cae desde la altura de un árbol. ¿Llegaría esa fuerza hasta la cima de una montaña? ¿Y si llegara más alto? ¿Hasta la Luna? La Luna orbita la Tierra. Todos lo sabían. Kepler había descrito con precisión las leyes de ese movimiento orbital. Pero la pregunta de por qué la Luna permanece en órbita, en lugar de alejarse en línea recta o caer directamente sobre la Tierra, no tenía respuesta matemática satisfactoria. Newton empezó a calcular. Si había una fuerza que atraía los cuerpos hacia la Tierra, esa fuerza debía disminuir con la distancia. Intuía que la relación era inversa al cuadrado de la distancia. Si la distancia se duplica, la fuerza se reduce a una cuarta parte. Si la distancia se triplica, la fuerza se reduce a una novena parte. Esta relación, la ley del inverso del cuadrado, no era completamente nueva. Otros, incluido el astrónomo Robert Hooke, habían especulado con ella, pero nadie había podido demostrarla matemáticamente de manera satisfactoria, ni aplicarla para calcular el movimiento de los planetas. Newton tomó los datos disponibles, la distancia de la Luna a la Tierra, el período de su órbita, una estimación del radio terrestre, y usó su nuevo método matemático, las fluxiones, para calcular si la fuerza que mantiene a la Luna en órbita podría ser la misma que hace caer una manzana en Woolsthorpe. Los números no cuadraron perfectamente en aquella primera versión. Los datos del radio terrestre disponibles en 1665 eran inexactos. Newton lo supo, guardó sus notas y esperó. Pero la forma del pensamiento ya estaba construida. Una sola fuerza, actuando sobre la manzana y sobre la Luna, sobre los objetos que caen en la superficie de la Tierra y sobre los planetas que orbitan el Sol. Una sola ley matemática, elegante y universal. Era una idea de una ambición extraordinaria, y Newton la tenía en la cabeza a los 23 años, en una granja de Lincolnshire, sin decírsela a nadie. Hay algo que los relatos del genio de Newton tienden a pasar por alto, y que sin embargo es fundamental para entender cómo ocurrió todo esto. Newton era, por temperamento y por elección, un solitario. No se trata solo de la soledad circunstancial de Woolsthorpe durante la epidemia. Se trata de una disposición más profunda, que lo acompañó toda la vida, y que tuvo consecuencias directas en la manera en que desarrolló su trabajo y en la manera en que lo compartió o no lo compartió con el mundo. Sus contemporáneos en Cambridge lo describían como alguien difícil de tratar. Hablaba poco en los momentos sociales. Se olvidaba de las comidas cuando estaba absorto en un problema. Se encerraba en su habitación durante días. No era cruel ni despectivo con los demás. Simplemente parecía no necesitar la compañía de la misma manera que la necesitaban otros. Hay una anécdota que circulaba entre sus estudiantes en Cambridge, años después. Newton daba sus conferencias en la sala vacía. Literalmente. Si nadie aparecía, daba la conferencia de todas formas, ante las sillas vacías, y luego volvía a su despacho. No parecía importarle. Este carácter solitario tiene una relación directa con uno de los aspectos más desconcertantes de su carrera.
su resistencia a publicar. Durante años, Newton desarrolló ideas de una originalidad sin precedentes y las mantuvo en sus cuadernos, compartidas con nadie o con muy pocas personas de su confianza más estrecha. No era modestia, era una combinación de varias cosas. El perfeccionismo de quien nunca siente que ha terminado de pensar algo, y el miedo. Newton temía la controversia de una manera que parece incompatible con la imagen del genio seguro de sí mismo. Cuando finalmente publicó sus ideas sobre la luz en 1672, la crítica de Robert Hooke lo afectó de tal manera que estuvo a punto de retirarse de la Royal Society y prometió no volver a publicar nada. No era un hombre fácil, pero era un hombre que pensaba con una profundidad que el mundo no había visto antes. En Woolsthorpe, libre de críticos y de audiencias, esa profundidad no tenía obstáculos. La epidemia comenzó a remitir en el otoño de 1666. Cambridge reabrió sus puertas. Newton volvió a la universidad y retomó su vida académica con la apariencia de alguien que había pasado una larga pausa forzada. En los cuadernos que llevaba consigo había un método matemático completamente nuevo, capaz de describir el cambio continuo y de resolver problemas que habían resistido las herramientas del álgebra y la geometría clásicas. Una nueva teoría de la luz que demostraba que el color no era una modificación de la luz blanca, sino un componente de ella. El esbozo de una teoría de la gravitación universal que sugería que la misma fuerza que hace caer los objetos en la Tierra gobernaba el movimiento de los planetas. Ninguno de estos tres descubrimientos fue publicado en ese momento. Newton siguió trabajando. En 1667 fue elegido Fellow de Trinity College. En 1669, a los 26 años, se convirtió en profesor lucasiano de matemáticas, la cátedra que había ocupado su mentor, Isaac Barrow, una de las posiciones académicas más respetadas de Inglaterra. Dio conferencias sobre óptica. Construyó el primer telescopio reflector funcional, un instrumento que usaba un espejo cóncavo en lugar de lentes para enfocar la luz, eliminando las aberraciones cromáticas que habían plagado los telescopios refractores desde Galileo. Era más compacto, más potente y más preciso, y siguió guardando sus ideas más profundas en sus cuadernos. El mundo de la filosofía natural europea seguía adelante, sin saber lo que Newton tenía. En París, la Academia de Ciencias discutía las ideas de Descartes sobre el movimiento en vórtices de éter. En Londres, la Royal Society, fundada en 1660, reunía a los filósofos naturales más activos de Inglaterra para compartir experimentos y observaciones. Robert Hooke, una de sus figuras más brillantes e irritables, publicaba resultados sobre resortes, sobre microscopía, sobre luz. Newton los leía desde Cambridge. A veces respondía cartas. Raramente se comprometía. Tenía, en algún lugar de esa mente extraordinariamente ordenada, la conciencia de que lo que estaba construyendo era algo diferente de todo lo que estaba siendo discutido. Y no tenía prisa. El mundo esperaría, como él mismo esperaba, en silencio, con paciencia, hasta que las piezas estuvieran exactamente en su lugar. Hay una imagen de Newton que el siglo XVIII construyó con cuidado y que sobrevivió durante mucho tiempo. La del racionalista puro, el matemático frío, es el hombre que expulsó el misterio del universo, reemplazándolo con ecuaciones. Es una imagen parcialmente verdadera y profundamente incompleta. John Maynard Keynes,
el economista, compró en 1936 una colección de manuscritos de Newton que habían permanecido prácticamente inéditos desde su muerte. Los leyó con creciente asombro, y cuando escribió sobre ellos, en un ensayo que se convertiría en referencia obligatoria para cualquier biógrafo de Newton, afirmó que Newton no era el primero de los modernos, era el último de los magos. Los manuscritos que Keynes había comprado eran sobre alquimia. Newton dedicó aproximadamente 30 años de su vida al estudio sistemático de la alquimia, no como un pasatiempo marginal, ni como una afición excéntrica. Lo hizo con la misma meticulosidad y la misma intensidad que aplicaba a las matemáticas y a la filosofía natural. Escribió más de 1.000.000 de palabras sobre temas alquímicos. Eso es, aproximadamente, el equivalente a 10 novelas de extensión mediana. El laboratorio de Newton en Cambridge era un lugar que sus contemporáneos encontraban desconcertante. Había un hornillo encendido casi constantemente. Había retortas y crisoles, sustancias que destilaba y combinaba durante semanas. Los asistentes que pasaban por allí recordaban el olor acre de los metales calentados y los ácidos. ¿Qué buscaba exactamente? Los alquimistas del siglo XVII no eran, en su mayoría, charlatanes. Eran filósofos que intentaban entender la naturaleza más profunda de la materia. La transmutación de metales, el objeto más famoso de la alquimia, era solo una parte de un proyecto mucho más amplio. Comprender cómo estaba constituida la materia, qué principios gobernaban sus transformaciones, qué relaciones existían entre las diferentes sustancias del mundo natural. Newton abordó este proyecto con su método habitual, leyendo todo lo que se había escrito antes, anotando, clasificando, experimentando, buscando los principios que subyacían a los fenómenos observados. Leyó a los alquimistas medievales, leyó a Paracelso, leyó textos herméticos en latín, en griego, en inglés. Tomó notas densas, llenas de abreviaturas y símbolos propios, como si temiera que alguien leyera sus cuadernos y entendiera lo que buscaba. Porque había algo en la alquimia que resonaba con sus intuiciones más profundas sobre la naturaleza. La idea de que la materia no era inerte, de que había fuerzas activas ocultas en ella, principios de atracción y repulsión que gobernaban su comportamiento. Era una idea que encajaba con lo que Newton pensaba sobre la gravedad. La gravedad para Newton era en algún sentido misteriosa. Era una fuerza que actuaba a distancia, sin contacto, sin un mecanismo visible que la transmitiera. Los cartesianos, con su filosofía del éter y los vórtices, al menos ofrecían un mecanismo. Algo empujaba a los planetas. La gravedad de Newton no empujaba nada, simplemente atraía. ¿Cómo? ¿Por qué? Newton no tenía respuesta, y la alquimia, con su tradición de fuerzas ocultas, de principios activos en la materia, le ofrecía un lenguaje diferente para pensar en el problema. Nunca resolvió la cuestión, y tuvo la honestidad intelectual de reconocerlo. En los Principia, cuando describe la gravedad, escribe con claridad que no ha podido descubrir la causa de esas propiedades, y que no fabricará hipótesis. Hipótesis non fingo. No invento hipótesis. Pero siguió buscando, en sus cuadernos alquímicos, hasta el final de su vida. Junto a los cuadernos de alquimia, en el mismo cajón, o en los mismos estantes de aquella habitación en Cambridge, había otra serie de manuscritos que los herederos de Newton guardarían con sumo cuidado durante siglos, conscientes de su contenido potencialmente peligroso. Eran manuscritos teológicos. Newton era un hombre profundamente religioso, aunque su religiosidad no era la de la ortodoxia anglicana que lo rodeaba.
había llegado, a través de un estudio minucioso de las escrituras en sus lenguas originales, el hebreo y el griego, a conclusiones que el siglo XVII hubiera calificado de heréticas. Newton era, y en lo que se refería a la naturaleza de la divinidad, antitrinitario. No creía que Cristo fuera de la misma sustancia que el Padre, como proclamaba el credo de Nicea. Creía que la doctrina trinitaria era una corrupción posterior, introducida en la Iglesia cristiana por intereses políticos y filosóficos en el siglo IV. Esta convicción era peligrosa en la Inglaterra de su tiempo. El cargo de profesor lucasiano requería que los titulares tomaran las órdenes sagradas anglicanas. Newton solicitó y obtuvo una dispensa especial del rey Carlos II para eximirse de ese requisito. Los historiadores han especulado durante mucho tiempo sobre si esa dispensa fue concedida sin que el rey supiera las razones reales. Newton nunca las explicó públicamente. Sus escritos teológicos eran tan voluminosos como sus escritos alquímicos. Estudió el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel, las profecías del Antiguo Testamento. No con la fe deferente de quien acepta el texto como dado, sino con el método analítico de quien busca una estructura subyacente. Calculó cronologías bíblicas. Intentó fechar los grandes eventos de la historia sagrada con la misma precisión con la que calculaba las órbitas de los planetas. Escribió extensamente sobre la historia de la Iglesia primitiva y sobre cómo la doctrina original había sido corrompida. Para Newton, el universo era un texto cifrado que Dios había escrito en el lenguaje de las matemáticas. Las escrituras eran otro texto cifrado que el mismo Dios había escrito en el lenguaje del símbolo y la profecía. El trabajo del filósofo natural y el trabajo del intérprete bíblico eran, en el fondo, el mismo trabajo: descifrar lo que estaba oculto. Esta visión unificada, en la que la astronomía y la teología, la alquimia y la geometría formaban parte de un único proyecto de comprensión, es quizás la clave para entender por qué Newton era Newton. No era un especialista. Era alguien que intentaba leer el universo entero como un solo libro. El universo tenía sentido. Dios lo había diseñado con precisión y coherencia. Las leyes matemáticas que Newton estaba descubriendo no eran invenciones humanas, eran revelaciones. El pensamiento de Newton era el pensamiento de alguien que creía, genuinamente, que estaba leyendo la mente de Dios. Hay algo en esa convicción que explica la profundidad a la que llegó, y también algo que explica su reticencia a publicar. Publicar era arriesgarse a que alguien entendiera mal, a que alguien usara sus ideas para propósitos que él no habría aprobado, a que el libro de Dios fuera leído de manera equivocada. Para comprender lo que Newton hizo, es necesario comprender el mundo en el que lo hizo. Y ese mundo estaba en una transformación de tal profundidad que los contemporáneos que la vivían no tenían herramientas para valorarla en su totalidad. El siglo XVII europeo fue el siglo de las guerras de religión, la guerra de los 30 años, que asoló el centro de Europa entre 1618 y 1648. Dejó regiones enteras devastadas y mató a una proporción de la población centroeuropea comparable a la de la peste negra. Había comenzado como un conflicto entre católicos y protestantes, y se había convertido en algo más complejo y más brutal, y una guerra de todos contra todos, en la que los argumentos teológicos servían de cobertura para ambiciones territoriales y venganzas dinásticas. En Inglaterra, el siglo había sido igualmente turbulento. La guerra civil
entre el rey Carlos I y el Parlamento, la ejecución del rey en 1649, la República de Cromwell, la restauración de la monarquía en 1660 con Carlos II. Newton había nacido en plena guerra civil y había crecido en una sociedad que todavía procesaba el trauma de haber decapitado a su rey. Este contexto político y religioso no es un telón de fondo inocuo. Define la atmósfera en la que la filosofía natural intentaba establecerse como una actividad legítima e independiente de las disputas teológicas. La Royal Society, fundada en 1660, era un intento consciente de crear un espacio para la investigación natural que estuviera por encima de las controversias religiosas y políticas. Su lema, Nullius in verba, no tomes la palabra de nadie, era una declaración de independencia intelectual. Las afirmaciones debían ser verificadas por experimento, no aceptadas por autoridad. Pero en la práctica, la separación entre filosofía natural y teología era imposible de mantener del todo. Las preguntas sobre la naturaleza del universo tenían inevitablemente implicaciones sobre la naturaleza de Dios. Y en una sociedad en la que la herejía era todavía un concepto con consecuencias legales, los filósofos naturales aprendían a ser cuidadosos. Newton era más cuidadoso que la mayoría. En Francia, la situación era diferente, pero igualmente compleja. Descartes había intentado construir un sistema filosófico que reconciliara la nueva ciencia con la teología católica. Sus ideas sobre la materia y el movimiento, los vórtices de éter que explicaban las órbitas planetarias, dominaban el pensamiento continental. La Academia de Ciencias, fundada por Luis XIV en 1666, financiaba investigadores y establecía estándares, pero operaba bajo el patrocinio real y con todas las implicaciones que eso conllevaba. En Alemania, los estados del Sacro Imperio Romano Germánico se recuperaban lentamente de los efectos de la guerra. Leibniz, que nacería en 1646 y sería el otro gran protagonista del cálculo, crecería en ese mundo postbélico e intentaría construir una filosofía que unificara las confesiones enfrentadas. Italia, que había visto en Galileo el comienzo de la revolución científica, pagaba todavía el precio de ese momento. La Inquisición había forzado a Galileo a retractarse en 1633. Sus discípulos trabajaban en condiciones de mayor cautela. En este mapa intelectual europeo, Newton ocupaba una posición peculiar. Era inglés, lo que le daba una relativa libertad respecto a la Inquisición romana. Era protestante, pero de una variedad heterodoxa que mantenía en secreto. Pertenecía a una institución, Cambridge, que tenía sus propias rigideces, y tenía ideas que no encajaban con ninguno de los sistemas existentes. Era, en muchos sentidos, un hombre de ningún bando, y eso, paradójicamente, le permitió ir más lejos que cualquiera. Robert Hooke era, por muchos indicadores, el científico experimental más brillante de su generación en Inglaterra. Construía instrumentos con una habilidad artesanal que asombraba a sus contemporáneos. Diseñó el microscopio compuesto y publicó en 1665, el mismo año de la epidemia, la Micrografia, un libro de observaciones microscópicas que Pepys llamó el libro más ingenioso que había leído en su vida. Hooke también pensaba sobre la gravedad, sobre la luz, sobre la naturaleza del movimiento. Tenía intuiciones brillantes que rara vez llegaba a desarrollar en sistemas matemáticos completos. Era el tipo de mente que genera ideas con rapidez y las deja a medio hacer,
pasando a la siguiente. Newton era exactamente lo contrario. El conflicto comenzó en 1672, cuando Newton comunicó a la Royal Society sus experimentos sobre la composición de la luz. La carta que envió era, en su estilo habitual, densa, precisa, demoledora en su lógica. Me afirmaba haber demostrado, mediante experimentos que podían ser reproducidos, que la luz blanca era una mezcla de todos los colores y que el prisma simplemente los separaba. Hooke respondió con una crítica que combinaba el reconocimiento del valor de los experimentos con el cuestionamiento de la interpretación. Él tenía su propia teoría de la luz, una teoría de pulsos u ondas, y no estaba dispuesto a abandonarla simplemente porque Newton dijera que sus experimentos la refutaban. Newton respondió a la crítica de Hooke con una frialdad que no ocultaba la irritación. El intercambio de cartas que siguió es incómodo de leer incluso a distancia de 3 siglos. Hay en él una precisión que se usa como arma, una cortesía que apenas cubre el desprecio mutuo. Lo que agravó la situación fue que otros, después de Hooke, te plantearon objeciones a las ideas de Newton sobre la luz. Newton respondió a todas con una paciencia que se iba agotando visiblemente. Y cuando escribió, finalmente, que la controversia le había convencido de que no volvería a publicar nada, no era una figura retórica, era lo que sentía en ese momento. Retiró su nombre de la lista de miembros de la Royal Society y dejó de pagar sus cuotas. Tardó meses en volver. La herida que abrió ese primer episodio no se cerró. Durante años, Newton y Hooke mantuvieron una cortesía forzada, interrumpida periódicamente por disputas sobre prioridad en varios descubrimientos. Hooke afirmaba, con cierta justicia, que había llegado intuitivamente a la idea de la ley del inverso del cuadrado antes que Newton la desarrollara matemáticamente. Newton reconocía la intuición, pero insistía, también con justicia, o en que la intuición sin la demostración matemática no era lo mismo que la demostración. El mérito de probar que la ley del inverso del cuadrado producía órbitas elípticas era de Newton, y eso no era menor. La disputa continuaría hasta la muerte de Hooke en 1703. Newton, que ese mismo año asumió la presidencia de la Royal Society, mandó retirar el único retrato conocido de Hooke que existía en la institución. Si la historia es cierta, es una de las pocas cosas mezquinas que se le pueden atribuir directamente. Si no lo es el tipo de historia que se inventa sobre alguien porque encaja con lo que se sabe de su carácter. La disputa con Gottfried Wilhelm Leibniz fue más larga, más dañina y más complicada que la de Hooke, y sus consecuencias se extendieron más allá de las dos personas involucradas, dividiendo durante décadas a la comunidad matemática europea. Leibniz era un hombre de una versatilidad extraordinaria. Filósofo, matemático, diplomático, inventor, teólogo. Trabajó para múltiples príncipes alemanes y aspiró a crear una filosofía que unificara las tradiciones europeas y reconciliara a las confesiones religiosas enfrentadas. Era todo lo que Newton no era: cosmopolita, socialmente hábil, interesado en la comunicación y el debate. A partir de 1675, de manera independiente y sin tener acceso a los cuadernos de Newton, Leibniz desarrolló su propio sistema de cálculo. Lo publicó en 1684, en un artículo que describía lo que él llamaba cálculo diferencial. La notación que usó, con el símbolo integral y el símbolo diferencial era más clara y más manejable que la de Newton.
y es la que se usa todavía hoy. El problema era que Newton había desarrollado sus fluxiones en 1665, décadas antes, pero no las había publicado. Había compartido algunos aspectos de su método en cartas y en comunicaciones limitadas, pero el sistema completo permanecía en sus cuadernos. Al principio, las relaciones entre los dos hombres eran razonablemente cordiales. Newton y Leibniz intercambiaron cartas en la década de 1670, y hay evidencia de que Leibniz había tenido acceso a algunos de los resultados de Newton, aunque probablemente no al método completo. Leibniz negó siempre haber tomado nada de esas comunicaciones. La situación se deterioró gradualmente. Los partidarios de Newton, cada vez más numerosos y más agresivos, comenzaron a insinuar que Leibniz había robado el cálculo. Los partidarios de Leibniz respondieron con sus propias acusaciones. Las revistas científicas de la época, que eran pocos y muy leídas, se convirtieron en el escenario de una guerra de acusaciones que fue escalando en tono y en personalidad. El punto más bajo llegó en 1712, cuando la Royal Society, de la que Newton era presidente, formó un comité para investigar quién había desarrollado el cálculo primero. El comité, cuya composición Newton supervisó, concluyó que Newton tenía prioridad y que Leibniz había plagiado. El informe, que Newton había redactado en gran medida él mismo, fue presentado como el veredicto objetivo de la institución. Los historiadores modernos han llegado a una conclusión diferente. Los dos hombres desarrollaron el cálculo de manera independiente, en diferentes momentos y con diferentes notaciones y énfasis, el que es uno de los ejemplos más notables en la historia de la ciencia, de lo que se llama descubrimiento múltiple. La misma idea surgiendo de manera independiente, en mentes diferentes, porque el momento histórico la hacía posible. Pero en su momento, la disputa fue brutal. Leibniz murió en 1716, según dicen los testimonios, amargado y prácticamente ignorado. Newton vivió 12 años más. Las consecuencias prácticas para la ciencia fueron considerables. Los matemáticos británicos, por lealtad a Newton, siguieron usando la notación de las fluxiones durante generaciones. Los matemáticos continentales usaron la notación de Leibniz, que era más práctica y más desarrollable. Las dos tradiciones avanzaron durante décadas con un mínimo de comunicación entre ellas. Hoy Gran Bretaña pagó el precio de ese aislamiento intelectual en términos de retraso matemático. Fue solo en el siglo XIX, cuando los matemáticos británicos adoptaron finalmente la notación continental. Para entonces, los franceses y los alemanes llevaban un siglo de ventaja en varios campos del análisis matemático. En agosto de 1684, Edmund Halley viajó desde Londres a Cambridge con una pregunta. Era un hombre de 38 años, astrónomo, amigo de la Royal Society, con una curiosidad genuina por las cosas del cielo y un talento especial para motivar a otros a compartir lo que sabían. Llevaba meses discutiendo con Hooke y con el arquitecto Christopher Wren sobre un problema que nadie había resuelto satisfactoriamente: si la fuerza que mantenía los planetas en sus órbitas variaba con el inverso del cuadrado de la distancia, ¿qué forma tendrían esas órbitas? Hooke afirmaba que podía demostrarlo, pero nunca producía la demostración. Wren ofreció un premio de 40 chelines a quien resolviera el problema en 2 meses. Nadie lo resolvió. Halley, que había oído mencionar el nombre de Newton en conversaciones sobre este tipo de problemas, decidió ir a preguntarle directamente. Halley le preguntó:
Si la fuerza de gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿qué forma describiría el planeta en su órbita? Newton respondió sin dudarlo. Una elipse. Halley lo miró. ¿Cómo lo sabía? Newton respondió que lo había calculado. Halley le pidió ver el cálculo. Newton buscó entre sus papeles. No lo encontró de inmediato. Prometió rehacerlo y enviárselo. Lo que Newton envió a Halley en noviembre de ese año no era una demostración de 9 páginas. Era el germen de algo mucho más grande. Halley lo reconoció inmediatamente. Volvió a Cambridge. Le dijo a Newton que tenía que publicarlo. Newton, que llevaba décadas guardando sus ideas en cuadernos, comenzó a trabajar. Lo que siguió fue uno de los períodos de concentración más extraordinarios documentados en la historia de la ciencia. Newton trabajó en los Principia durante aproximadamente 18 meses, con una intensidad que sus asistentes encontraban inquietante. Olvidaba comer, olvidaba dormir. Se le encontraba sentado en su habitación con la pluma en la mano y la mirada fija en algo que no estaba en la habitación. El libro creció. De una demostración sobre las órbitas elípticas, se convirtió en un sistema completo de mecánica celeste. Newton no solo demostraba que la ley del inverso del cuadrado producía órbitas elípticas, que demostraba que esa misma ley, aplicada con coherencia, explicaba las 3 leyes de Kepler sobre el movimiento planetario, que Kepler había deducido empíricamente, sin saber por qué funcionaban. Explicaba las mareas, el movimiento de la luna con sus irregularidades, la precesión de los equinoccios, las trayectorias de los cometas. Todo encajaba en un sistema de una coherencia que no tenía precedente en la historia del pensamiento humano. Halley supervisó la edición, gestionó los permisos de la Royal Society, y cuando la institución se quedó sin fondos para financiar la impresión, la pagó de su propio bolsillo. Sin la visita de Halley en 1684, es probable que los Principia nunca hubieran sido escritos, o que hubieran tardado décadas más. Newton necesitaba que alguien le pidiera que lo hiciera. Necesitaba, en ese sentido específico, que alguien más viera lo que él tenía. Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica. Los principios matemáticos de la filosofía natural. El libro apareció en julio de 1687. Estaba escrito en latín, en un estilo deliberadamente geométrico y árido. Newton había elegido esa forma con conciencia. Quería evitar que personas sin la preparación matemática necesaria perdieran el tiempo discutiendo conclusiones que no podían seguir en sus demostraciones. El libro tiene 3 partes, que Newton llamó libros. El primer libro establece los fundamentos, las definiciones de masa, movimiento, fuerza, cantidad de movimiento, las 3 leyes del movimiento que llevan su nombre, que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo y un cuerpo en movimiento tiende a continuar en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza actúe sobre él. Pues que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, que a cada acción corresponde una reacción igual y opuesta. Pero estas 3 leyes, formuladas con la concisión de quien ha pensado en ellas durante años, son la base de toda la mecánica clásica. Son las reglas fundamentales con las que se diseñaron los puentes, los barcos, los motores de vapor, los aviones, los cohetes, durante los 2 siglos siguientes. Son las reglas que todavía hoy rigen cualquier cálculo de ingeniería a las velocidades y escalas que los seres humanos habitualmente manejan. El segundo libro aplica esos principios al movimiento en medios resistentes.
como el agua o el aire. Contiene, entre otras cosas, una refutación de la teoría cartesiana de los vórtices de éter. Newton demuestra matemáticamente que si los planetas se movieran arrastrados por vórtices de éter, como Descartes había propuesto, sus movimientos no serían los que Kepler había observado. La teoría cartesiana era, en términos matemáticos, falsa. El tercer libro, que Newton tituló El sistema del mundo, es el más extraordinario. Aquí aplica todas las herramientas del primer libro al universo real. Demuestra que la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia. Calcula la masa de los planetas a partir de las órbitas de sus lunas. Explica por qué la Tierra es ligeramente achatada en los polos. Calcula la altura que alcanzan las mareas en función de la atracción combinada de la Luna y el Sol. Y demuestra, de manera que a sus contemporáneos les pareció casi milagrosa, que los cometas, esos visitantes irregulares y temidos del cielo, no son fenómenos aleatorios, sino cuerpos que siguen trayectorias determinadas bajo la acción de la gravedad. Sus órbitas son parabólicas o elípticas muy alargadas. Pueden ser calculadas y predichas. Halley usaría ese método para calcular la órbita de un cometa que había observado en 1682 y que, a partir de los registros históricos, parecía haber aparecido antes en 1531 y en 1607 concluyó que era el mismo cometa, con una órbita de aproximadamente 75 años. Predijo que volvería alrededor de 1758. Sabía que no viviría para verlo. El cometa apareció puntualmente y lleva su nombre. La recepción de los Principia en 1687 fue de asombro, aunque gradual. Era un libro difícil. Muy pocos en Europa tenían la preparación matemática necesaria para seguirlo en todos sus detalles. Pero quienes podían hacerlo, reconocieron lo que tenían ante ellos. Leibniz, que no era afecto a la generosidad con Newton, escribió en privado que en toda la matemática desde los comienzos del mundo hasta los tiempos de Newton, la mitad era obra de Newton. Era una hipérbole, pero expresaba algo real. En 1704, el año siguiente a la muerte de Hooke, Newton publicó su segunda gran obra, Optics, o un tratado sobre las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz. Era un libro completamente diferente de los Principia. Estaba escrito en inglés, no en latín. Su estilo era claro y descriptivo, con los experimentos narrados con suficiente detalle para que cualquier lector instruido pudiera comprenderlos y reproducirlos. Newton parecía haber decidido, con los Principia, que escribir para el público general no era su función. Con la Optics, pareció cambiar de idea. El libro recoge décadas de trabajo sobre la naturaleza de la luz, los experimentos con el prisma que había realizado en Woolsthorpe, el telescopio reflector, la descripción sistemática de los colores del espectro, la demostración de que la luz blanca es una mezcla de todos los colores. También contiene algo que hace que la Optics sea una obra aparte: las queries, las preguntas. Al final del libro, Newton añadió una serie de preguntas abiertas sobre la naturaleza de la luz y la materia. En la última edición, de 1717, hay 31 preguntas. Son preguntas formuladas con una franqueza que contrasta con el estilo habitualmente definitivo de sus demostraciones. Son preguntas que admiten que no sabe la respuesta. No actúan los cuerpos sobre la luz a distancia, y por esa acción la doblan. Las partículas de luz no tienen poderes de atracción. No hay en la naturaleza un agente sutil y elástico
que actúa como intermediario entre los cuerpos. Hay algo en estas preguntas que muestra el lado más profundamente curioso de Newton, el que no estaba satisfecho con haber resuelto el problema de las órbitas y el movimiento. Seguía buscando algo más fundamental, algo que explicara no solo cómo se comportaban los cuerpos, sino qué eran en su naturaleza más íntima. La óptica tuvo una influencia enorme en el siglo XVIII, especialmente en Gran Bretaña. Inspiró a generaciones de experimentadores que tomaron las preguntas de Newton como un programa de investigación. El libro fue leído ampliamente por personas que nunca habrían podido seguir los Principia. Voltaire lo leyó y escribió sobre él. Alexander Pope lo leyó y escribió el famoso dístico que resumía el sentimiento de su época. La naturaleza y sus leyes estaban ocultas en la oscuridad. Dios dijo, sea Newton, y todo fue luz. En 1696, el gobierno del rey Guillermo III ofreció a Newton el puesto de guardián de la Casa de la Moneda Real, la institución responsable de acuñar la moneda del reino. Era un ofrecimiento que en la práctica funcionaba como una pensión honorífica para un hombre de mérito. Se esperaba que Newton cobrara el sueldo, asistiera a algunas reuniones y dejara que las cosas siguieran su curso. Newton no lo entendió así. La moneda inglesa estaba en un estado lamentable. Décadas de negligencia y de recorte fraudulento, de la práctica de raspar los bordes de las monedas para extraer metal precioso, habían producido una circulación monetaria en la que las monedas tenían valores muy diferentes de los nominales. Nadie sabía exactamente qué valía qué, y la confianza en el sistema monetario estaba seriamente deteriorada. El gobierno había decidido reacuñar toda la moneda en circulación. Era una operación logística de enorme complejidad. Newton la supervisó con la meticulosidad de quien está resolviendo un sistema de ecuaciones. Organizó la producción en turnos que funcionaban casi sin interrupción. Supervisó la calidad de las nuevas monedas. Estableció procedimientos para asegurar la uniformidad. La reacuñación, que se esperaba que tardara años, avanzó a un ritmo que sorprendió a todos los involucrados. Pero la parte del trabajo que más lo absorbió fue la que menos se esperaba de él: la persecución de los falsificadores. La falsificación de moneda era en el siglo XVII un delito capital. Los falsificadores podían ser ejecutados. Newton tomó esa responsabilidad con una seriedad que sus biógrafos han encontrado, en algunos casos, difícil de conciliar con la imagen del filósofo abstracto. Investigó personalmente más de 100 casos. Interrogó a sospechosos, a informantes, a testigos. Asistió a las cárceles. Reconstruyó redes de distribución de moneda falsa. Rastreó a los artesanos que fabricaban los moldes y a los comerciantes que distribuían las monedas. El caso más notable fue el de William Chaloner, de un falsificador de considerable habilidad que había conseguido burlar a las autoridades durante años y que en algún momento tuvo la audacia de presentar al Parlamento una petición en la que acusaba a la propia Casa de la Moneda de mala gestión. Newton lo tomó como un desafío personal. Pasó meses construyendo el caso contra Chaloner. Cuando finalmente llevó la acusación a juicio, era indestructible. Chaloner fue condenado y ejecutado en 1699. Newton no era un hombre sentimental, y cuando el trabajo requería determinación, la determinación que aplicaba era la misma que aplicaba a cualquier problema que decidía resolver. En 1699 fue nombrado director de la Casa de la Moneda, el cargo más alto de la institución. Lo conservó hasta su muerte,
28 años después. En 1703, con la muerte de Robert Hooke, Newton aceptó la presidencia de la Royal Society. La aceptó y la ejerció durante 22 años, hasta su muerte, con la misma meticulosidad con la que había supervisado la reacuñación de la moneda. La Royal Society, bajo Newton, era diferente de la que había conocido en sus primeros años. Newton impuso orden y dirección donde antes había habido una cierta anarquía productiva. Las reuniones eran más formales, los estándares de evidencia más estrictos, el papel de la institución en la vida científica inglesa más definido. No todos estaban de acuerdo con esta transformación. Algunos echaban de menos la energía más abierta y experimental de los primeros años. Pero Newton tenía la autoridad y la usó. En 1705, la reina Ana lo nombró caballero, Sir Isaac Newton, y era la primera vez en la historia de Inglaterra que el honor de caballero era concedido a alguien por razones específicamente científicas. Voltaire, que visitó Inglaterra en la década de 1720 y quedó profundamente impresionado por lo que encontró, escribiría que era la única nación del mundo que daba honores a los matemáticos, como si fueran generales o estadistas. Para Voltaire, Newton era la demostración más clara del tipo de civilización que era posible construir cuando la razón ocupaba el lugar que merecía. La figura pública de Newton, en sus últimos años, era venerada de una manera que rozaba la idolatría. Los visitantes extranjeros lo buscaban. Los estudiantes de Cambridge lo miraban con una reverencia que Newton no parecía ni buscar, ni disfrutar especialmente. Seguía siendo el mismo hombre de siempre, distante, meticuloso e incómodo en los contextos sociales que requerían el tipo de facilidad que él nunca había tenido. Su sobrina Catherine Barton, que vivía con él y llevaba su casa en los últimos años, era quien se encargaba de la parte social de la existencia. Newton asistía a los actos necesarios y se retiraba en cuanto podía. Nunca se casó. No tuvo hijos. Los historiadores han especulado sobre las razones de una manera que con frecuencia dice más sobre los historiadores que sobre Newton. Lo que sí se puede decir con seguridad es que las relaciones profundas que Newton tuvo a lo largo de su vida fueron pocas y, en su mayoría, con hombres. Su mentor, Isaac Barrow, el joven matemático suizo, Nicolas Fatio de Duillier, con quien mantuvo una amistad intensa en la década de 1690, Halley. Sus vínculos con el mundo eran siempre a través del trabajo o de la mente, y no de la afectividad ordinaria. Newton murió el 20 de marzo de 1727. Tenía 84 años. En los últimos años, había sufrido problemas con los riñones y con la gota, y sus facultades mentales habían comenzado a declinar en el último periodo, aunque quienes lo rodeaban anotaban que incluso en el declive seguía siendo notablemente lúcido. Murió sin haber recibido los sacramentos de la Iglesia anglicana, según algunos relatos, un último gesto de coherencia con las convicciones teológicas que había mantenido en secreto toda su vida. Su cuerpo fue expuesto durante días en la abadía de Westminster. Fue enterrado allí con honores extraordinarios. Los portadores del féretro eran duques y condes. Voltaire asistió y escribió sobre lo que vio con una admiración que rara vez expresaba sin reservas. La herencia material que dejó era considerable, unas 32,000 libras, una fortuna importante para la época. La herencia intelectual era, literalmente, incalculable. Las 3 leyes del movimiento,
y la ley de la gravitación universal gobernaron la física durante más de 2 siglos. Cuando los astrónomos del siglo XIX notaron que la órbita de Urano no coincidía exactamente con las predicciones basadas en la gravitación newtoniana, la respuesta no fue cuestionar las leyes de Newton, fue predecir que debía existir otro planeta no descubierto, cuya atracción gravitatoria perturbaba la órbita. Calcularon dónde debería estar. Apuntaron el telescopio. Estaba allí. Era Neptuno. Las leyes de Newton predijeron un planeta antes de que nadie lo viera. Es difícil imaginar una validación más espectacular de un sistema físico. Cuando Einstein, a principios del siglo XX, desarrolló la teoría de la relatividad general, mostró que las leyes de Newton eran una aproximación, válida para velocidades mucho menores que la de la luz y para campos gravitatorios moderados, pero que en los extremos del universo se necesitaba un marco más amplio. Newton había llegado tan lejos como era posible llegar con los instrumentos y los conceptos de su época, y más allá de donde la mayoría de sus contemporáneos podían siquiera imaginar llegar. Las leyes de Newton siguen siendo las leyes que los ingenieros usan para calcular la trayectoria de un cohete, la resistencia de un puente, el comportamiento de un motor. Son las leyes con las que la humanidad llegó a la Luna en 1969. No en sentido metafórico. Las ecuaciones que calculaban las trayectorias de las misiones Apolo eran ecuaciones newtonianas. El cálculo que Newton desarrolló en Woolsthorpe y que Leibniz desarrolló de manera independiente es el lenguaje en el que está escrita la física moderna, la ingeniería moderna, la economía matemática, la biología cuantitativa. Es quizás la herramienta intelectual más poderosa que la humanidad ha construido. Cerca del final de su vida, Newton escribió algo que se ha citado muchas veces y que quizás sea la descripción más honesta que dejó de sí mismo. No sé cómo puedo aparecer al mundo, pero para mí mismo me he parecido solo como un niño jugando a la orilla del mar, divirtiéndome en encontrar de vez en cuando una piedra más pulida o una concha más bonita que lo ordinario, mientras el gran océano de la verdad yacía sin descubrir ante mí. Es una imagen que parece incompatible con el hombre que escribió los Principia, y sin embargo tiene una coherencia interna que solo se comprende si se piensa en cómo Newton trabajaba, no en revelaciones, sino en preguntas que se acumulaban, no en respuestas definitivas, sino en demostraciones que abrían nuevas preguntas. La mente que descifró las leyes del movimiento y de la gravedad era también la mente que nunca dejó de sentir que faltaba algo fundamental por entender, que la siguiente pregunta estaba ahí, en algún lugar al otro lado de lo que ya se sabía, esperando a quien tuviera la paciencia de buscarla. En ese sentido, el niño que construyó relojes de sol y observó la sombra de las linternas en Woolsthorpe nunca desapareció completamente. Solo siguió mirando, y el océano de la verdad sigue ahí, tan vasto y tan oscuro y tan lleno de posibilidades como estaba el día en que Newton se sentó a su orilla por primera vez. Esto fue una historia de relatos de medianoche. Gracias por la escucha en silencio, desde distintos lugares del mundo. En los comentarios pueden dejarnos desde qué ciudad o país acompañan estas historias y también compartir sugerencias sobre futuros episodios, personajes, civilizaciones, acontecimientos o épocas que merezcan ser exploradas en próximos relatos. Si este tipo de historias acompaña bien la noche, pueden apoyar el canal dejando un like y suscribiéndose para que nuevos relatos sigan llegando.
Leemos atentos todos los mensajes. Poco a poco, se va formando una pequeña comunidad que disfruta aprender historia de manera tranquila, pausada y casi hipnótica. Gracias por acompañar este viaje a través del pasado. Nos encontramos en la próxima historia.